¿Cómo están, señores? Bienvenidos al tutorial de costo de capital. Eh, este es un tema muy fundamental, es algo bien central de la materia y en el transcurso de la presentación le voy a explicar la importancia de determinar el costo de capital de una empresa. Bien, vamos por partes. Primero vamos a hablar del concepto de costo de capital. Según Gigman, dice que el costo de capital representa el costo del financiamiento de una compañía. Es decir, el objetivo del tema de costo de capital es determinar cuánto le cuesta a la empresa financiar su inversión. O sea, vamos a llegar a determinar una tasa. Repito, cuánto le cuesta a la empresa financiar una determinada inversión. Cuando hablamos de costo de financiamiento de una compañía, señores, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la fuente de financiamiento de largo plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? El costo del financiamiento, pero de la fuente de largo plazo. Primero vamos a hablar del costo de la deuda bancaria. ¿Cómo se determina el costo de la deuda bancaria? Bien, primero vamos a hablar del costo de la deuda bancaria, que viene básicamente representado por la tasa activa. Es decir, cuando usted va a un banco y se financia, el banco le cobra una tasa, ¿no ve? Esa tasa recibe el nombre de tasa activa, ¿ya? Entonces, pero no se olviden, chicos, que cuando uno paga intereses, los intereses es un gasto deducible de impuestos. Es decir, cuando usted paga intereses, esa tasa activa, la tasa que nos cobra el banco, le tengo que restar el impuesto a las utilidades. Repito nuevamente, cuando uno se financia a través de bancos, la deuda bancaria genera un escudo fiscal, es decir, la deuda bancaria hace que nosotros paguemos menos impuestos a las utilidades. A ver, les hago un ejemplo sencillo. Cuando uno va y, por ejemplo, nos dedicamos nosotros a la producción y comercialización de salteña, y uno va al supermercado y paga, qué sé yo, va a pagar 100 bolivianos por pollo, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza para elaborar salteña. Entonces yo le pregunto, ¿el costo es los 100 bolivianos que usted paga o su costo es el 87% de lo que paga? Correcto, su costo solamente, señores, es el 87%. ¿Por qué? Porque hay un 13% de crédito fiscal que favorece a la empresa. En este caso lo mismo ocurre con la deuda bancaria. Es decir, cuando usted se financia a través del banco, usted paga intereses, pero ese interés que usted paga es deducible de impuestos. Entonces su costo no vendría a ser el 100%. A la tasa activa le tengo que restar el impuesto a las utilidades porque nos estamos beneficiando de un escudo fiscal. A ver, veamos un ejemplo. Determina el costo del financiamiento a través de la deuda bancaria considerando que el Banco Unión cobra una tasa activa del 10%. Si el Banco Unión nos cobra una tasa activa del 10%, ¿qué tenemos como dato? La tasa activa, que es el 10%, ¿no ve? Ahora, si queremos calcular el costo de la deuda bancaria, el costo de la deuda bancaria aplicando la fórmula sería igual a la tasa activa, que sería 0,10, que el equivalente a 10%, por 1 menos el IUE, que en Bolivia es 25%, lo cual nos da que el costo de la deuda es 7,5%, es decir, a este 10% le estamos restando el efecto impositivo y el costo real de la deuda después de impuestos sería de 7,5%. Ahora vamos a hablar del costo de financiamiento a través de la emisión de bonos. Bien, el costo del financiamiento a través de la emisión de bonos se encuentra representado por el rendimiento al vencimiento. Es decir, que el costo del financiamiento a través del bono lo vamos a representar como KB, ¿a qué es igual? Es igual al rendimiento al vencimiento por 1 menos el efecto impositivo. A ver, veamos un ejemplo. Determina el costo de financiamiento a través de la emisión de bonos si el rendimiento al vencimiento de los bonos es del 8%. ¿Qué hacemos? Datos. Rendimiento al vencimiento tenemos el 8%. Ahora reemplazamos en la fórmula y nos va a dar ¿cuánto, señores?
haciendo operaciones nos va a dar 6%. Es decir, que el costo del financiamiento a través de la emisión de bonos es del 6%. ¿Por qué? Porque al rendimiento al vencimiento le estamos quitando, señores, el efecto impositivo, porque cuando una empresa se financia a través de bonos, igual paga intereses que se llaman cupones, y esos cupones que las empresas pagan son deducibles de impuestos. Es decir, cuando nos financiamos a través de la emisión de bonos o cuando nos financiamos a través de préstamos bancarios, ese costo financiero es deducible de impuestos, es decir, que hace que paguemos menos impuestos a las utilidades. Muy bien, ahora vamos a hablar del costo del financiamiento a través de las acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes. Bien, ¿qué dice ahí? El costo es igual a la razón significa una división, ¿no? Entre el dividendo, en este caso el dividendo preferente, dividido entre los ingresos netos. Es decir, que el costo de financiamiento a través de acciones preferentes va a ser igual a ¿qué? A la división entre el dividendo preferente dividido entre el precio de la acción preferente hoy menos C. ¿Qué significa C? C significa los costos de emisión. Es decir, cuando una empresa quiere emitir acciones preferentes, ese proceso de emisión tiene un costo. Ese costo nosotros lo vamos a representar con esta C. Bien, ahora, hagamos un ejemplo. La empresa Omega S.A. planea financiar una inversión con emisión de acciones preferentes. El precio en el mercado de las acciones preferentes es de 100 dólares. Los costos de emisión son de 10 dólares por acción. Y la empresa ofrece dividendo preferente de 20 dólares. A ver, coloquemos los datos. Dividendo preferente, 20 dólares. Esto es lo que ofrece la empresa. En los costos de emisión nos están dando que de 10 dólares. El precio de la acción preferente en el mercado hoy, ¿a qué es igual? Es igual a 100 dólares. Todos estos datos lo reemplazamos en la fórmula. Y que tenemos 20 sobre 100 menos 10, lo cual nos da, expresado en porcentaje, un costo del 22,22%. Es decir, que el costo de financiarnos a través de acciones preferentes es de 22,22% en este caso particular, ¿no? Ahora vamos a hablar del costo de las acciones comunes actuales. O sea, ¿cuánto es el costo de financiarnos a través de acciones comunes? ¿O cuál es el costo de financiamiento de acciones comunes? Entonces, este es un concepto extraído de Geekman, el cual nos dice que es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de la empresa para determinar el valor de las acciones. En términos simples, es la rentabilidad que exige el accionista común. Entonces, el costo de las acciones comunes básicamente es la rentabilidad que exige el accionista común. ¿Y cómo lo determinamos? Vamos a aplicar el modelo de Gordon, el cual nos dice que el costo del financiamiento a través de acciones comunes, ¿a qué es igual? Es igual al dividendo sub 1. El dividendo sub 1 es un dividendo esperado al término del periodo 1, dividido entre el precio de la acción común hoy, más una tasa de crecimiento. Veamos un ejemplo. La empresa Omega desea determinar el costo de capital de sus acciones comunes. El precio en el mercado es de 100 dólares. La empresa espera pagar un dividendo de 5 dólares al final del año 1. La tasa de crecimiento de los dividendos es de 2%. Datos. El dividendo al término del año 1 se llama dividendo sub 1 y es igual a 5 dólares por acción. La tasa de crecimiento es del 2%. El precio de la acción común hoy es igual a 100 dólares. Eso lo reemplazamos, señores, en la fórmula y que nos va a dar 5 sobre 100 más 0,02 y eso nos va a dar igual a 7%. Es decir, que el costo del financiamiento a través de acciones comunes es de 7%. O también es lo mismo decir, la rentabilidad que exige el accionista común es igual al 7%. Ahora bien, vamos a hablar nuevamente del costo de las acciones comunes, pero esta vez lo vamos a hacer a través del modelo KPM, es decir, modelo de valoración de activos de capital. Según el modelo KPM, que es Stock en Finanzas, nos dice que el costo de las acciones comunes o la rentabilidad que exige el accionista común, ¿a qué es igual? Es igual a una tasa libre de riesgo.
Esta tasa libre de riesgo generalmente se utiliza el rendimiento que prometen los bonos de los Estados Unidos. Es decir, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bonos que este banco emite se considera que son libres de riesgo. Más, esta vez significa el coeficiente beta o el coeficiente de volatilidad. Mide el riesgo sistemático del mercado. Mide, en otras palabras, la volatilidad del mercado, el riesgo del mercado. Por RM significa rendimiento del mercado, que generalmente en los modelos financieros se utiliza el índice del S&P 500, del Standard & Poor's 500, donde cotizan las 500 empresas más grandes del mundo, menos la tasa libre de riesgo. A esta diferencia también se la conoce como prima de riesgo. Bien, hagamos un ejemplo. La empresa Omega S.A. desea determinar el costo de capital de sus acciones comunes. La tasa libre de riesgo es de 5%, la volatilidad de mercado es 1,5 veces. Si este numerito es mayor a 1, indica que el mercado tiene alta volatilidad, y si es menor a 1, quiere decir baja volatilidad, bajo riesgo. Mientras más elevado sea, quiere decir que el mercado es más riesgoso. Bien, por ejemplo, si me preguntan cómo se lee este 1,5, les explico, ¿no? ¿Qué significa este 1,5? Significa que si el precio de nuestras acciones en el mercado sube 1%, o sea, repito nuevamente la interpretación, si el mercado aumenta su rendimiento 1%, el rendimiento de las acciones de la empresa aumentarán en 1,5%. Hermoso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el rendimiento del mercado disminuye 1%? El rendimiento de las acciones de nuestra empresa va a decrecer en 1,5%. Entonces estamos hablando de un elevado nivel de riesgo, ¿no? Y el rendimiento del mercado en este caso es del 10%. ¿Qué hacemos? Primero datos. La tasa libre de riesgo en este caso es del 5%. El coeficiente de volatilidad es 1,5 veces. Y el rendimiento del mercado en este caso es del 10%. Si reemplazamos la fórmula, el costo de la acción común aquí va a ser igual a la tasa libre de riesgo, que en este caso es 5%, 0,05, más el coeficiente de volatilidad, que sería en este caso 1,5, por la diferencia entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. Haciendo operaciones y expresando estos resultados en porcentaje nos da 12,5%. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al modelo KPM, el costo del financiamiento a través de acciones comunes es del 12,5%, o es lo mismo decir que la rentabilidad que exige el accionista común es igual a 12,5%, de acuerdo al modelo KPM. Más adelante, en futuros videos, les voy a enseñar cómo se determinan estos valores. Hoy damos una introducción, así que se lo voy a dar yo como datos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el costo de las acciones comunes nuevas. Es decir, ¿qué pasaría si la empresa decide emitir nuevas acciones comunes? Entonces, el costo de las acciones comunes, ¿a qué es igual? El costo de acciones comunes neto de costo de infravalorización y flotación relacionados. En cristiano se les explico a través del modelo de Gordon. ¿A qué es igual? El costo del financiamiento a través de acciones comunes, ¿a qué es igual, chicos? En el numerador va el dividendo que la empresa espera pagar al término del año 1 sobre el precio de las acciones comunes en el mercado menos ¿qué? Menos C. ¿Y qué significa C, chicos? C significa los costos de emisión. Es decir, cuando uno emite acciones comunes, tiene un costo. Y ese costo nosotros lo vamos a representar con una C. Ahí veamos un ejemplo. La empresa Omega desea determinar el costo de capital de una nueva emisión de acciones comunes. El precio del mercado es de $100. La empresa espera pagar un dividendo de $20 al término del año 1. La tasa de crecimiento de los dividendos es el 2%. El costo de flotación es del 5% del precio de mercado. Es decir, que el costo de emisión que también se le conoce como costo de flotación, es el 5% de 100. Veamos los datos. El dividendo esperado es de $20.
la tasa de crecimiento es el 2%, el precio de la acción común al mercado es $100 y el costo, ¿a qué es igual? 5% de 100, chicos, correcto, es $5. Esos datos los reemplazamos en esta ecuación y que tenemos que el costo de financiamiento a través de la emisión de acciones comunes, que es igual 20 sobre 100 menos los costos de emisión, que se llama C, más la tasa de crecimiento. Entonces el costo de financiamiento a través de la emisión de acciones comunes, ¿a qué es igual? Es igual al 23,05%, que es el resultado de esta expresión expresado en porcentaje. Entonces, ¿cómo se interpreta este número? El costo del financiamiento de acciones comunes es igual a 23,05%. Ahora, pero una empresa también se puede financiar con la retención de utilidad. No se olviden que la utilidad, señores, tiene dos caminos. O se reinvierte o se reparte vía dividendos. Entonces, si la empresa decide retener utilidades, o sea, si la empresa requiere financiar una inversión reteniendo utilidades, eso tiene un costo. Entonces, ¿a qué es igual? El costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales, que es igual al costo de capital de las acciones comunes. Entonces, en cristiano, este es un concepto de Gigman. En cristiano, ¿qué quiere decir? Que el costo de retener utilidades, es igual al costo de las acciones comunes actuales. Repito, que el costo de retener utilidades es igual que el costo de las acciones comunes actuales. Recapitulo nuevamente. Si una empresa decide financiar una inversión, entonces, ¿qué va a hacer? Va a retener utilidades. Pero la retención de utilidades tiene un costo. Y ese costo es igual al costo de las acciones comunes actuales. Bien, eso es todo, señores. Le voy a pasar al término de este tutorial. En la parte de comentario va a encontrar un link donde voy a resolver problemas en Excel para que se puedan guiar de una mejor manera. Saludos, señores.